Vale, en esta. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea la hora que puedan escuchar esta grabación. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase o a nuestra primera parada de este viaje en torno a las problemáticas contemporáneas de la formación docente. Recuerden que esta es una materia nueva para mí, pero voy a poner todo mi empeño en organizar estrategias de enseñanza adecuadas para poder trabajar con ustedes. Bien, vamos a iniciar entonces con esta primera clase o primera parada en torno a dialogar un poco sobre la función social de la docencia. Ahora bien, la función social de la docencia, en términos de hablar de las problemáticas contemporáneas de la formación docente, obviamente no nos va a impedir dialogar sobre la historia de la formación docente, sobre todo en nuestro país y en la región, si se quiere, ¿no? Entonces, desde ese lugar tenemos ya de entrada dos cuestiones primordiales para tener presente. Una es que la función social de la docencia tiene algo así como un vínculo con otras cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? No solamente lo social. ¿Por qué? Porque lo social está anclado en una serie de tópicos vinculados al conocimiento científico, a los valores, a la cultura, sobre todo a nuestra cultura. Desde ese lugar, cuando decimos la función social de la docencia, estamos pensando en un tipo eh, de, de, mm, de fundamentación hacia lo social, que no es solamente social, sino que es político, que es ético y es epistemológico, ¿no? A mí me gusta partir de esa idea, me gusta pensar en que cuando hablamos de lo social en educación, estamos hablando de todas esas otras aristas que de algún modo nos han subjetivado y que nos siguen subjetivando, ¿sí? Entonces, demos inicio a este primer encuentro, a esta primera parada, dialogando sobre la función social de la docencia, teniendo en cuenta estas notas al pie que les he dejado. Bien, vayamos entonces al objetivo de este primer encuentro o de esta primera parada. El objetivo propuesto es reflexionar acerca de las funciones docentes, es decir, como les comentaba antes, la cuestión de las funciones docentes no tienen que ver únicamente con el enseñar y aprender cuestiones epistemológicas, porque como ustedes saben, la docencia va mucho más allá de la disciplina científica con la que estemos trabajando, ¿no? De algún modo, se le reclama a la docencia una serie de pautas educativas, de pautas de formación que muchas veces están ancladas en problemáticas familiares, es decir, hay cuestiones que se transmiten desde la familia y hay cuestiones que se transmiten, como ustedes saben, digo, a ver, lo que vamos a hacer en este recorrido es, creo que ya se los había dicho, pero vale repetirlo, vamos a intentar poner en palabras, en conceptos y hasta si ustedes quieren en teoría, todo lo que ustedes hacen en su vida profesional cotidiana. Entonces, lo que hacemos desde el campo de investigación, desde el campo científico, desde el campo filosófico, es de algún modo tratar de poner en palabras eso que cada uno de nosotras y nosotros sabe perfectamente que hace a diario, ¿no? Entonces, partamos de esa base, la experiencia educativa que tienen ustedes va mucho más allá de una caracterización conceptual de las funciones docentes. Desde ese lugar, hablemos un poco sobre los contenidos temáticos de esta primera parada. Entonces,
Hay una serie de interrogantes ahí, ¿no? ¿Por qué y para qué educamos? Un interrogante básico que seguramente ustedes conocen muy bien porque han debido someterse a esa pregunta durante su vida profesional, pero también durante el transcurso de su propia formación para ejercer la docencia, e incluso seguramente fueron transformando esos conceptos, esas conceptualizaciones acerca de por qué y para qué educamos. A ver, acá hay un punto clave, ¿no? En este sentido. El punto clave es que estamos acostumbrados y acostumbradas a recibir los conceptos de parte de quien se supone que tiene una expertise particular en torno a poder decir por qué y para qué educamos. Pero este aquí, que en el campo educativo no se trata solamente de por qué y para qué educamos, porque las preguntas básicas que se hicieron históricamente, quienes pensaron en cómo formular una teoría de la educación, si se quiere, y, y se me ocurre pensar en toda la tradición platónica, ¿no? En la República. Platón en la República lo que hace es, de algún modo, pensar una teoría educativa y hasta, si se quiere, un sistema educativo, ¿no? Vale la pena pensar en ese lugar de enunciación que tiene Platón en la Atenas clásica, debatiendo o debatiéndose entre pensar qué se va a educar, es decir, las cuestiones curriculares, ¿para qué vamos a educar? Es decir, para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Quiénes se van a ocupar de la educación en sentido formal, ¿no? No de la educación familiar, sino de la educación más institucionalizada, si se quiere? Todas estas preguntas se las hace Platón en la República, ¿sí? A mí me encantaría poder explayarme más en estos temas, pero me parece importante que tengamos presente que, si bien es cierto que estamos atravesados y atravesadas por todas las teorías de la modernidad occidental, ¿no? Aquel proyecto político-pedagógico que nos legó el eurocentrismo, por llamarlo de algún modo, que nos legó Europa en esa construcción idealista de la modernidad. Entonces, esa construcción idealista obviamente que tuvo bases en toda la tradición de la filosofía griega. Ahora, como en nuestras geopolíticas y en nuestras geoculturas siempre quisimos imitar lo que hacían los extranjeros, estamos aquí ahora hablando acerca de por qué y para qué educamos cuando se trata de un relevamiento que en realidad podemos iniciar por las familias, por las escuelas en las que trabajamos y por otras instituciones educativas en las que trabajamos. Entonces, ¿por qué y para qué educamos? Es más que nada algo así como una excusa como para iniciar este recorrido programático que es la materia problemáticas contemporáneas de la formación docente. Entonces vamos a tener esos contenidos y luego vamos a dialogar un poco en torno a la educación como derecho social. Voy a tratar de ir un poquito más allá de lo que se señala en la bibliografía, pero me parece que vale la pena para poder comprender el hecho de por qué el derecho a la educación es un derecho social y no un derecho civil y político. Pero vamos a ir más adelante para dialogarlo. Entonces, en esta clase, nuestro objetivo es reflexionar acerca de las funciones docentes. Vamos a trabajar entonces en esta primera unidad, por qué y para qué educamos, a modo de iniciar el diálogo,
y sobre todo esta idea de pensar en torno a por qué la educación es un derecho social y no un derecho civil y político. Les voy a dejar también acá la bibliografía obligatoria y les voy a dejar un trabajo para realizar en la wiki. Y también, de algún modo, dejarles esas mismas interrogantes para el trabajo en la wiki, dejárselas en el foro de aprendizaje. Bien, entonces, noción de educación. ¿Por qué y para qué educamos? Ustedes van a leer y ustedes saben perfectamente que todas, todos y todes educamos y nos educamos permanentemente. Es decir, que nuestra, si ustedes quieren, inteligencia humana se actualiza perpetuamente en la medida en que vamos transitando esos vínculos sociales en la familia, en el barrio, en el club, en la escuela, en la institución de nivel superior, entre amigos y amigas. Es decir, permanentemente actualizamos nuestra inteligencia a partir de lo que aprendemos, con H, de nuestro campo perceptivo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Es una mirada muy fenomenológica, si ustedes quieren esta, ¿no? Pero si bien es cierto que no podemos pensar desde el mundo de las ideas, tal como quería Platón, únicamente podemos utilizar esas ideas para poder pensar qué es lo que pasa en la realidad, es decir, en ese mundo sensible, ¿no? En ese mundo en el que las cosas se transforman. En el mundo de las ideas las cosas no se transforman, ¿no? Entonces tenemos ahí, para Platón obviamente, ¿no? Entonces tenemos ahí que todos, todas y todes educamos de alguna manera u otra, ¿no? En líneas generales suele decirse que la educación, y esto ya lo decía Platón en la República, ¿no? En el libro 4, digo, si quieren buscarlo, búsquenlo, ¿no? A ver, el problema de los griegos atenienses que se autodenominaron filósofos era justamente que estaban resistiendo, estaban oponiéndose a al estilo educativo de su época. De ahí el nombre paideia, ¿no? Paideia significa justamente, de algún modo, una de sus acepciones es lo que tiene que ver con la cultura, que luego los romanos, obviamente, le llamaron cultura, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de paideia o de cultura, estamos hablando de algo que vamos a transmitir o a transferir, como ustedes quieran llamarle, o a tratar de inculcar, a tratar de subjetivar a las nuevas generaciones, es decir, a los recién llegados y a las recién llegadas, ¿no? Entonces, la cuestión de que todos, todas y todos educamos, no solamente tiene que ver con ese campo familiar, sino que también tiene que ver con lo que luego, después de la modernidad, para nuestro caso, en las postrimerías de la construcción del Estado-Nación argentino, se fue pensando en torno a esa construcción de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestra ciudadanía? Es decir, hay un vínculo político, ¿sí? Político y ciudadano, y este aquí, como vamos a ver más adelante, que sin embargo decimos que la educación es un derecho social. Ahí vamos a llegar al punto. Entonces, ¿qué quiere decir que todos educamos y todas y todes educamos? Bien, que de algún modo hacemos una, entre comillas, transferencia de saberes, de conocimientos a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, en esa transferencia de saberes y de conocimientos, ¿sí? ¿De qué? De la cultura, de la paideia, ¿no? ¿Y qué es esa cultura? ¿Es cualquier cultura? No, es la que ese grupo de políticos y políticas reglamentan en torno a qué es lo válido de la cultura, qué es lo que se quiere enseñar, cómo se quiere construir esa ciudadanía y esa política, ¿no? Entonces, básicamente,
creo que se trata de prácticas y acciones sociales, ¿sí?, que van creando subjetividad. Y no me refiero únicamente a cuestiones de convivencia humana, ¿no? De esto del aprender a vivir juntos, juntas y juntes. No, no. Me refiero a todo lo que tiene que ver con el campo de producción epistemológica, el campo de producción científica y filosófica, que de algún modo, ¿sí?, construye, ¿sí?, queriéndolo o sin quererlo, construye un modo especial de cultura que va a crear un tipo de subjetividad particular, ¿sí? Bien, eso nos tiene que quedar claro, ¿sí? Se trata de prácticas y acciones sociales, todo el campo educativo, sea el familiar, sea el de amistad, sea el de la formalidad de una institución educativa, crea un tipo de subjetividad. Bien. Crea ese tipo de subjetividad? Eso es muy importante, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con la política educativa que nos dice qué contenidos tenemos que enseñar y cuáles no, que nos dice cómo queremos pensar a esa ciudadanía a futuro, que nos dice cómo queremos que sea ese docente, esa docente, cómo se plante en el aula, cómo trate de vincularse con estudiantes, ¿no? Entonces, como ustedes saben, hay algo que generalmente denominamos vínculo pedagógico, ¿sí? Y que yo creo que ese vínculo pedagógico no es un único sujeto, ¿no? En ese vínculo pedagógico interviene un sujeto educativo que es tripartito, ¿no? Porque el vínculo pedagógico lo logramos entre quienes estamos al frente de una actividad de docencia, pero también entre quienes están del otro lado, que supuestamente van a aprender, es decir, el grupo de estudiantes, pero también media entre nosotros y nosotras, eso que tiene que ver con el contenido, como en este caso, ¿sí? Ustedes están de aquel lado, supuestamente son quienes están aprendiendo, y en mi caso estoy de este lado, supuestamente quien está enseñando. ¿Qué es lo que enseñamos y aprendemos? Un contenido curricular particular, que en este caso es la asignatura Problemáticas Contemporáneas de la Formación Docente. Entonces, ese vínculo pedagógico que de algún modo va construyendo el sujeto pedagógico, es decir, la subjetividad de la interacción entre personas y entre esas personas media el contenido temático, de algún modo se construye, podríamos decir, yo soy algo así como filósofa por adopción, ¿no? A mí más que filósofa, soy filosofante, si se quiere, porque considero que todas las personas somos de algún modo filósofos o filósofas, perdón, porque todos pensamos, porque todos reflexionamos, y desde ese lugar hacemos filosofía a diario. Entonces, en ese vínculo pedagógico, hay un autor francés que murió hace algunos años, que se llamaba George Steiner, y que en los últimos años de su vida escribió un texto maravilloso que se llama Las lecciones de los maestros, ¿no? Y entonces la pregunta fundamental que se hacía Steiner era sobre cuál es el enigma de la enseñanza, ¿sí? ¿Por qué estaba interesado en ese enigma? Porque no podía construir algo, si ustedes quieren, racional, en términos de pensar cuál es ese poder, más allá del poder institucional, que nos pone en este lugar de personas educadas. Entonces Steiner decía, ¿cuál es ese poder que tenemos, hombres y mujeres, para enseñar algo, cualquier cosa, a otro ser humano? Para Steiner, entonces, ese es el enigma de la enseñanza. ¿Y cómo dialoga en ese texto las lecciones de los maestros
sobre ese enigma? Bien, trabajando con maestros, maestras y estudiantes del mundo de la filosofía, con lo cual utiliza personajes reales del mundo de la filosofía para dialogar sobre ese enigma y cómo se construye ese vínculo pedagógico. Entonces dice que es muy probable que ese vínculo pedagógico sea un vínculo erótico. Es decir, Paulo Freire nos ha enseñado que si no hay amor, si no hay solidaridad, si no hay empatía, si no hay acercamiento, si no hay respeto, no se puede construir esa subjetividad que llamamos vínculo pedagógico, ¿no? Con lo cual hay, de algún modo, un vínculo de amor entre quien se supone enseña y quien se supone aprende. Es decir, de algún modo uno tendería a pensar que ese vínculo pedagógico es un vínculo erótico. Y esto lo encuentra, por ejemplo, en el amor que se tenían los filósofos de la Grecia clásica, tales como Sócrates y Platón, ¿no? Como ustedes saben, Sócrates fue, según Platón, el maestro de Platón. Y desde ese lugar, entonces, lo que se construía, no solamente entre ellos dos, sino en todo el recorrido por la academia, que era donde Platón era la institución que fundó Platón para enseñar y aprender, en ese lugar, según Platón, lo que ocurría era que cada maestro, ¿sí? De algún modo se vinculaba eróticamente, amorosamente, no malinterpreten la palabra, por favor, amorosamente, cada maestro entonces se vincula amorosamente, eróticamente con el grupo de discípulos, ¿no? Entonces, ahí hay un claro vínculo erótico, ¿no? Entre Sócrates y Platón. Ahora bien, no siempre fue así, dice Steiner, y a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque si bien es cierto que nosotros y nosotras hemos sabido querer muchísimo a nuestros docentes, a nuestras docentes, en otros casos, y lo sabemos bien, hemos odiado a ese docente, ¿sí? O a esa docente. Entonces, desde ese lugar, también es cierto que el vínculo no solamente es erótico, sino que también puede ser tanático, es decir, que en lugar de que intervenga el eros en el vínculo pedagógico, quien interviene es Thanos, ¿no? Que es como algo así como el dios de la muerte, en lugar de ser el dios del amor, el dios de la destrucción. Entonces, hay también un vínculo de odio entre docentes y estudiantes. Y al revés también, hay un vínculo de odio entre estudiantes y docentes. ¿Cómo encuentra ese vínculo? Por ejemplo, en el vínculo que tenía Walter Benjamin, un excelente autor de la Escuela de Frankfurt, con uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, que era Adorno, ¿no? Entonces, Adorno, que había sido el director de tesis de Walter Benjamin, lo destroza, ¿sí? Lo destroza intelectualmente en la lectura de su tesis. Desde ese lugar, ese odio, ese vínculo tanático, ¿no? De ese vínculo de Thanos, se ejerce de docente a estudiante. Pero también en la historia de la filosofía, y venimos un poquito más acá, y nos vamos al siglo XX, ¿sí? A principios del siglo XX, hay un vínculo tanático entre Martin Heidegger, un filósofo alemán, uno de los más importantes para la transición o la denuncia de esos contenidos de la modernidad, y su maestro, Edmund Husserl, que fue quien creó la corriente fenomenológica, ¿no? Entonces, ¿el vínculo pedagógico siempre es erótico? Y no, la verdad es que no. Es que en muchas ocasiones ese vínculo pedagógico es, perdón, tanático, ¿sí? Entonces, a pensar muy bien en cómo se construye
ese vínculo pedagógico, o cómo lo podemos pensar, ¿no? Porque a mí la verdad es que no me gusta ser hipócrita y yo soy consciente de que existen amores y odios en el campo de la docencia, ¿sí? Y en el campo de los grupos de estudiantes. Entonces, desde ese lugar, me parece que vale pensar en que, si bien es cierto que nos educamos por distintos motivos, por distintas aristas del saber ético, político, filosófico, social, en ese recorrido, en esa aventura educativa, no siempre participamos de unos vínculos amorosos, sino que muchas veces participamos de unos vínculos que son más bien tanáticos, sino en el que participan muchos odios, ¿no? Muchos malestares, si ustedes quieren. Bien, entonces a tener presente estas cuestiones que son básicas para poder pensar en esto de cómo nos educamos desde el punto de vista de la educación institucionalizada, ¿no? Digo, más allá de que sabemos que en casa nos educamos y que en otros múltiples lugares sociales nos educamos, ahora lo que queremos es dialogar en torno a esa educación institucionalizada, ¿no? Porque el vínculo erótico también es cierto que puede estar en la familia, pero también es cierto que puede estar el vínculo tanático, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esto de la conformación del vínculo pedagógico en torno a ese sujeto pedagógico particular que somos quienes supuestamente enseñamos, quienes supuestamente aprenden, y ese contenido temático que media entre nosotros, ¿no? Entonces, el sujeto pedagógico no es quien aprende, tampoco es quien enseña por separado, pero tampoco son los contenidos, ¿no? Si uno quiere ponerle el mote de sujeto. Desde ese lugar, el sujeto pedagógico es móvil y colectivo, que creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, en ese vínculo pedagógico, obviamente, intervienen, además del contenido temático, dos variables interesantes, ¿no? Desde mi humilde punto de vista. Hay algo así como un extremo que podemos llamar el poder de enseñar. Esto enseñó, me lo enseñó Carlos Cuyen, pero también me lo enseñaron otros autores, como aquel impactante texto de Jacques Rancière que se llama El maestro ignorante. Entonces, hay uno de los extremos que tiene el poder de enseñar. Ese extremo, obviamente, es quien tiene que encarar estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas para fomentar el interés y la participación de quienes están en el lugar de quien supuestamente aprende. Entonces, ¿cómo gestar ese deseo de aprender? Igual hay algo básico en el campo de la educación, que es que uno se puede esforzar mucho por construir estrategias de enseñanza, pero si no encuentra ese canal tanático u erótico del vínculo pedagógico, es muy difícil que pueda tener ese poder de enseñar y que con él logre fomentar el deseo de aprender, ¿no? Entonces, en este vínculo pedagógico, en esa tríada que es el sujeto pedagógico, no solamente interviene el contenido temático, sino que en nuestro caso particular, dado que hemos tomado el compromiso y la responsabilidad de ejercer nuestro poder de enseñar, estamos ante la disyuntiva de buscar constantemente estrategias de enseñanza que fomenten de algún modo ese deseo de aprender. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que todos educamos, todas y todos educamos, que hay ahí un vínculo pedagógico particular, sobre todo en la educación institucionalizada,
que hay quienes tienen poder de enseñar y hay otros que ejerciendo ese poder de enseñar, de algún modo van incentivando, por llamarlo de algún modo, arengando, ¿sí?, a que se vaya construyendo ese deseo de aprender. Ahora bien, hay otro tema particular que tenemos en el campo educativo, y justamente por lo que les comentaba antes, que la función social de la docencia está implicada en algo así como un campo de conocimiento de algún modo interdisciplinario. La educación es de suyo interdisciplinaria. La formación humana es de suyo interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque más allá de que nos esforcemos por alcanzar un conocimiento significativo en torno a nuestro campo disciplinar al que nos vamos a ocupar de enseñar, necesitamos comprender otros múltiples elementos que intervienen en ese campo educativo. A ver, si volvemos a ese sujeto pedagógico colectivo, obviamente vamos a tener que en este poder de enseñar, vamos a necesitar no solo el campo disciplinar que vamos a enseñar, sino también vamos a tener que hacer un recorrido por el campo de la filosofía, hacer un recorrido por el campo de la política y lo político, hacer un recorrido por el campo de qué es lo que entendemos por epistemología, es decir, por el campo científico y filosófico, pero también vamos a tener que tener presente que si queremos generar estrategias de enseñanza basadas en nuestro poder de enseñar, vamos a tener que tener en cuenta cómo fomentar ese deseo de aprender, ¿no? Desde ese lugar, ¿qué tenemos en el campo educativo? Y bueno, tenemos de algún modo todo lo que tiene que ver con la tradición didáctica, tenemos todo lo que tiene que ver con la tradición de las teorías del aprendizaje o de la psicología educacional. Entonces, fíjense que si vamos desagregando lo que tiene que ver con ese poder de enseñar, ¿no? Un poder de enseñar que tiene que responsabilizarse, ¿sí?, en formular estrategias de enseñanza que muestren ese poder de enseñar, necesitamos tener un campo interdisciplinario que nos acompañe en las reflexiones para programar nuestras actividades áulicas, ¿no? Desde ese lugar, entonces, la noción de educación tiene mucho que ver con algo así como un recorte interdisciplinario. Es decir, que la educación sea interdisciplinaria implica que no nos formamos únicamente, en el campo de la docencia, no nos formamos únicamente en ese campo disciplinar que vamos a enseñar, sino que nos formamos en múltiples disciplinas científicas y filosóficas, ¿no? Entonces, quería llegar a este lugar. Quería llegar a la cuestión del campo de disputas, ¿no? Porque en la formación docente y en cualquier otra profesión o en cualquier otra problemática curricular que se presente ante la necesidad de formar sujetos y sujetas profesionales, necesariamente va a tener un campo de disputa. ¿Un campo de disputa dónde? Bien, si ustedes se presentan a los consejos universitarios, inmediatamente se van a dar cuenta que la formulación de un plan de estudio tiene mucho que ver con una discusión, ¿sí? Una discusión, ¿por qué? Por cuáles son, ¿sí?, esos contenidos, esas asignaturas que vamos a enseñar. Entonces, la formación docente, como cualquier otra formación profesional, no escapa a las necesidades de la política pública o de la política educativa, que es la que de algún modo va a construir, que va a elaborar esos diseños curriculares en torno a una selección de contenidos temáticos, ¿sí? ¿En qué sentido va a seleccionar esos contenidos temáticos? ¿En qué sentido va a seleccionar esas estrategias didácticas? ¿En qué sentido se va a proponer
un tipo de finalidad educativa particular, ¿sí? En el sentido que un grupo de representantes de los Estados-nación van a dirimir, discutir y elaborar en torno a lo que a ese grupo particular le parece correcto enseñar y aprender. ¿No? Entonces, en el campo de la docencia, si bien es cierto que hay múltiples personas que dicen que en la docencia tenemos libertad de cátedra, la libertad de cátedra tiene un límite, obviamente, y ese límite son las autoridades educativas. En el caso de la universidad, las autoridades educativas son los consejos departamentales y el Consejo Superior, que es por donde circula, ¿sí?, las propuestas de modificación de los planes de estudio, ¿no? Entonces, desde ese lugar tenemos ahí un campo de disputa, ¿no? Y ese campo de disputa tiene mucho que ver también, no solamente con el campo científico y el campo de subjetivación, sino también con lo que entendemos por un campo científico válido, ¿no? Y esto está construido por los grupos, ¿sí?, si ustedes quieren, de científicos, de filósofos, que fueron construyendo sus propias teorías, sus propios conceptos, pero que de algún modo es la política educativa, es decir, la política, piénsenlo claramente, la política pública es la que decide qué es lo que vamos a enseñar y aprender. Esto es claro, ¿no? Hay ahí unas características, si se quieren, ideológicas desde el punto de vista de lo político. Necesitamos diferenciar, ¿sí?, qué es la política. Cuando digo la política me refiero a las políticas públicas, ¿no? A eso que se elabora en consejos, sean departamentales, sean consejos superiores, sean poderes legislativos, ¿sí? A eso me refiero con el campo de disputa, ¿no? Con la política como campo de disputa. Ahora bien, en ese campo de disputa de la política pública, obviamente que intervienen las orientaciones de lo político, es decir, de aquello que es más ideológico, ¿sí? Y esto no quiere decir que en el campo de la ciencia no existan ideologías, ¿eh? No, nada que ver, todo lo contrario. Lo que sí me parece que, o me gustaría que quede claro, es que todo el campo educativo, es decir, todo eso que nos preguntamos, ¿para qué? ¿Sí? ¿Y por qué educamos? Tiene que ver con un campo de disputa política, campo de disputa epistemológica, lo que tiene que ver con la ciencia, campo de disputa de curriculares, todo lo que tiene que ver con los contenidos que vamos a enseñar y cómo los vamos a enseñar, porque ustedes saben que en el ámbito universitario no nos bajan una línea didáctica, pero sí es cierto que en los diseños curriculares se baja una línea didáctica, ¿no? Entonces, esas temáticas las tenemos que tener presentes. Y también en el campo de las teorías del aprendizaje, ¿no? Porque uno tendería a pensar que en la dictadura militar nuestras teorías del aprendizaje estaban más enfocadas a algo más conductista, ¿no? Al estímulo, ¿sí? Al estímulo que genera de algún modo el terror, el miedo a la participación política, si ustedes quieren, pero era el tipo de didáctica particular que teníamos en épocas de dictadura, ¿no? Entonces, había una teoría del aprendizaje, cero hermenéutica, cero psicoanalítica, digo, de algún modo, cero pensar en teorías del aprendizaje. Ahí le ponemos ensayo y error a partir de una serie de estímulos y esperamos la respuesta adecuada, ¿no? Entonces, la política, sea una política elegida por el voto, o sea, sea la política autoritaria desde el punto de vista de la política de los periodos militares, es una política ideológica, ¿sí? Eso hay que tenerlo siempre presente. Bien, entonces, campos de disputas. Pensemos en eso
porque es bien importante para pensar lo que va a venir a lo largo de este recorrido que vamos a hacer en esta materia, ¿no? Y por último, me gustaría pensar en esta noción de educación, es decir, por qué y para qué educamos, en cuáles son los fines de la educación institucionalizada. Y es cierto, insisto en esto, como ustedes saben, yo solamente les estoy brindando una serie de conceptos que en las políticas curriculares, los fines de la educación, y ustedes lo saben, porque han leído los diseños curriculares, porque han leído las leyes educativas, hay un fin de la educación institucionalizada que es instrumentalista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de algún modo vamos al nivel inicial porque lo necesitamos para poder acceder al nivel primario. Vamos al nivel primario porque lo necesitamos de algún modo para acceder al nivel secundario. Vamos al nivel secundario porque de algún modo lo necesitamos para acceder a la educación superior. Entonces, ese tipo de mirada instrumentalizadora, instrumentalista que tienen los empresarios que demandan por un tipo de contenido particular, los políticos y las políticas que demandan por un tipo de acción educativa particular, las familias, ¿sí?, que están preocupadas porque los niños y las niñas vayan promoviendo sus aprendizajes sin importarles, mejor dicho, no sus aprendizajes, sino sus niveles educativos. Entonces, de ese lugar suele importarles muy poco, ¿sí?, el nivel de aprendizaje, más lo que les interesa es la promoción al grado siguiente, ¿sí? Desde ese lugar, todo eso, dicho ahí de manera muy burda, muy sintéticamente, son fines instrumentales de la educación. Pero hay otros fines, valga la redundancia, más finalistas o más intrínsecos, si se quiere, que tienen que ver más con la necesidad de formar humanos y humanas, no de formarlos en sentido biológico, obviamente, pero sí en sentido cultural. Esos fines intrínsecos o finalistas, si me disculpan la redundancia, tienen que ver con la construcción de unas ideas de humanidad particular. Se me ocurre. En un tiempo fue la necesidad de construir un tipo de subjetividad disciplinada para actuar en el campo de la ciudadanía. En otros momentos de la historia empezó a hacerse más dura y necesitábamos educar en el miedo, me refiero a los periodos militares. En otros momentos se habló de que la educación no podía discriminar. Esto fue sucediendo a lo largo de las continuidades y rupturas que fueron surgiendo en el campo educativo, en el campo de la formación humana, en el campo de la formación docente. Entonces, de ese lugar, creo que todos y todas sabemos que todos educamos, todas y todas y todes y todes sabemos que existe en el campo educativo un vínculo pedagógico. Ahora bien, no sé si todas, todes y todos sabemos que necesitamos ejercer nuestro poder de enseñar en base al fomento del deseo de aprender. Y que todos esos campos que nos atraviesan como profesionales dedicados y dedicadas a la tarea educativa están permanentemente en disputa. ¿Sí? Bien. Adelante, seguimos. Entonces, la segunda parte de esta primera parada tiene que ver con pensar la educación como derecho social. Es decir, los derechos sociales y el derecho a la educación de esos derechos sociales. Ahora acá es donde a mí me surgen miles interrogantes y en lugar de darles los interrogantes, les voy a brindar mi propia perspectiva respecto del campo de los derechos, ¿no? En el campo de los
derechos básicos, si ustedes quieren, ¿no? Históricamente, y acá me voy a parar en la filosofía política, si ustedes quieren, allá en la modernidad eurocéntrica, hago una nota al pie, que se construye gracias a los recursos naturales y simbólicos que fueron extrayendo de nuestras tierras, es decir, con la conquista de América, ahí hay un vínculo estrecho entre la construcción de esa modernidad europea y la extracción o destrucción, si ustedes quieren, de nuestros propios recursos naturales. Cualquier parecido con la realidad es cierto. Bien, entonces, por esas épocas de construcción teórica de la modernidad, en la que nace Descartes, en las que nacen esos filósofos, Hume, los filósofos racionalistas, los filósofos empiristas, etcétera, 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 hay un campo particular, ¿sí?, de conocimiento que se piensa, ¿sí?, que se piensa desde ese poder político de la modernidad, que se va a ocupar en construir un proyecto político, pedagógico, claro, en base a dos vectores particulares del campo cognitivo, ¿sí? Uno de ellos es la cuestión de la política, ¿sí? Y el otro, el campo epistemológico, ¿no? Entonces, la modernidad eurocéntrica, esa que crea ese proyecto político pedagógico, y cuando digo proyecto político pedagógico me refiero a que no podemos separar la pedagogía de la política. No podemos separar el campo de la formación docente de los factores de lo político, ¿no? Entonces, desde ese lugar, cuando se construye y los países de nuestra América compran ese modelo europeo para constituir, para crear nuestras visiones educativas, emulan, imitan eso que para los europeos de la modernidad estaba fundado en esos dos campos del saber. El campo epistemológico, es decir, el campo de la ciencia y la filosofía, y el campo político, es decir, cómo se construyen consensos sociales. Cualquier parecido con la realidad es así de cierto. Entonces, esos pensadores y esos políticos del mundo de la modernidad, allá ustedes saben que se inician con esa ruptura, ¿no? Inicia con el Renacimiento, con el Cinquecento y el Quattrocento, ¿no? Con el Renacimiento, y empieza el arte, pero empiezan ahí a expandirse las cuestiones de las necesidades más educativas, empieza a dialogarse en torno a la cuestión del poder del príncipe, si ustedes quieren, con Maquiavelo. Entonces, si bien es cierto que Maquiavelo está en la frontera, ¿no? No es ni antiguo ni es moderno, pero de algún modo va proyectando ese campo hacia la política, hacia la teorización política de la modernidad. Entonces, preocupados por la cuestión de la ciencia, ¿no? Esa ciencia que rompe con todo el paradigma de la era cristiana, maravilloso, ¿sí? Maravilloso porque se plantea la necesidad de qué es lo que podemos conocer y qué es lo que no podemos conocer desde el punto de vista de nuestra razón o desde el punto de vista de nuestra experiencia. Entonces, eso es maravilloso. Se preocuparon por construir un campo epistemológico y un campo de teoría política. Ahora bien, en ese campo de la teoría política se fueron construyendo, ¿sí?, acuerdos tácitos en torno a los consensos sociales, ¿sí? No me voy a detener demasiado en esto, pero ustedes pueden buscarlo, ¿no? Hay una tríada contractualista que es de algún modo la que va construyendo el contrato social. Los primeros indicios de la modernidad en construir
un contrato tácito, porque nadie firma, pero todos adoptamos, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de poner coto al vivir juntos y a la guerra de todos contra todos, va a decir Hobbes, y a la defensa de la propiedad privada, va a decir Locke, y a la necesidad de reconocer que la desigualdad entre los hombres y las mujeres, lo de mujeres lo pongo yo, está cortamente vinculado con la necesidad de firmar contratos sociales que son inicuos, ¿sí? Inicuos en el sentido que son injustos. Y este es el tal Rousseau que todos conocemos, ¿no? Entonces, en esa tríada contractualista se va hablando de unos derechos naturales, ¿no? Porque toda esa tríada contractualista de la modernidad se basa en el reconocimiento de unos derechos que son naturales. ¿Por qué? Esto no lo van a decir los anteriores, sino que lo va a decir de una mejor manera Rousseau, y va a decir que en estado de naturaleza, no, Hobbes también lo dice claramente, en estado de naturaleza, todas las cosas que están en la tierra son de todos y todas, ¿sí? Entonces, cada uno puede tomar lo que quiera de la tierra, y no pierdan de vista esto, porque si ustedes quieren es un tipo de subjetividad de las poblaciones ancestrales, ¿sí? Entonces, eso que se discutía en la modernidad eurocéntrica en torno a la capacidad de vivir juntos y la necesidad de firmar contratos sociales tácitos, nadie iba a firmar el contrato, o iban quienes se dedicaban al mundo de la política, tenía que ver con eso, tenía que ver con ponerle un límite a la violencia que se ejercía en esa guerra de todos contra todos, ¿no? Bueno, luego va a venir Locke, que va a decir, escúchame, si yo sembré el terreno, si yo cultivé los frutos, si yo me esforcé para tener recursos para poder alimentarme, ¿sí? ¿Por qué se lo tengo que dar a alguien y que ese alguien después me devuelva un poco de alimento? Entonces comienza, lo digo de manera muy burda, pero para que se comprenda, comienza a gestarse toda esa intención de el contrato social basado ya no en la guerra de todos contra todos, sino en la necesidad de defender la propiedad privada. Y a esto es a lo que se va a oponer el gran Rousseau en este sentido, ¿no? Hay otras cosas que escribió que son horribles, como Emilio y la educación, o la nueva Eloísa, ese tipo de novelas espantosas, ¿no? Espantosas en el sentido de que son misóginas y sexistas, ¿no? Entonces, de ese lugar, me parece que el Rousseau del contrato social y el Rousseau del ensayo sobre la desigualdad, el origen de la desigualdad entre los hombres, son textos maravillosos para ver cómo estaba preocupado por la defensa de quienes menos recursos tienen, ¿no? Y ahí es donde dice que ese contrato social es inicuo, es injusto, porque quienes menos tienen no necesitan contratos para defender sus propiedades privadas. Quienes necesitan contratos sociales, ahora le llamamos constituciones, quienes necesitan una constitución que defienda sus derechos son las personas que más riquezas tienen, ¿sí? Porque el resto no tiene nada que perder, ¿no? Entonces, bien, la idea de hacerle este breve comentario sobre los derechos naturales es como para poder meternos en términos de cómo esos derechos naturales, con el paso del tiempo, se van transformando en derechos básicos, en derechos fundamentales o en derechos humanos. Tal como ocurrió en la Revolución Francesa, allá por 1789, cuando se sancionaron los derechos del hombre y el ciudadano. Sí, del hombre y el ciudadano. Las mujeres no estábamos incluidas, pero no se preocupen, que hay autoras que de algún modo
reivindicaron a las mujeres y construyeron su propia declaración de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bien, esto que parece un poco en chiste, es también en serio. Recuerden que vamos a elogiar la risa, pero nos vamos a poner, vamos a abrir nuestras antenitas, ¿sí? Para que nuestra mariposa pensante, como me enseñó mi querida María Zambrano, una filósofa española que me encanta, pueden buscar algún material si les interesa, respecto de cómo María Zambrano va hablando sobre esa mariposa pensante, ¿no? Que nos provoca un ronroneo. Nosotros solemos decir nos hace ruido, ¿no? Hay algo que nos inquieta, que nos hace ruido. Bien, entonces, provocar que surja esa mariposa pensante me parece que tiene mucho que ver con ese poder de enseñar y con ese deseo de aprender. Entonces, vamos a hablar un poco, ahí muy sintéticamente, sobre los derechos constitucionales versus los derechos humanos. Como ustedes saben, los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos, si bien es cierto que algunos ponen el hito en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, hay otros, como la Carta Magna inglesa y la Revolución de Estados Unidos. Fíjense qué eurocéntricos somos para hablar de los derechos humanos, ¿no? Todo surge o en Norteamérica, o en Inglaterra, o en Francia, ¿sí? Y luego van a surgir otros en Alemania, ¿no? Otros filósofos y filósofas muy importantes. Pero bueno, presten atención a estas cosas que a veces las... porque son modos de subjetivizarnos o de crear nuestra subjetividad tan sutiles, ¿sí? Y que tienen que ver obviamente con el conocimiento que se reconoce como válido, ¿no? Pero es cierto, los hitos que se ponen para hablar del nacimiento de los derechos humanos tienen que ver con esas tres revoluciones, esas tres constituciones que se fueron creando en 1776 en Estados Unidos, en 1789 en Francia y mucho antes con la Carta Magna inglesa, que creo que fue en el siglo XIII, 1200 y tanto. Bien. Esos son los tres hitos. Pero después hay otro hito que tiene que ver con la paz perpetua, que es un breve ensayo de Kant, un filósofo alemán, por eso les decía que era bien Alemania, que de algún modo en ese breve ensayo lo que hace Kant es tratar de escribir, ¿sí?, una constitución universal, por llamarla de algún modo, que se llama, el ensayo se llama La Paz Perpetua, pero intenta construir algo así como la sociedad de naciones, ¿sí? Entonces, en el marco de esa vieja sociedad de naciones que no había rendido sus frutos, porque las guerras continuaban, es que después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo le achaca a los alemanes, y no los estoy defendiendo, pero fueron los alemanes, fueron los rusos, fueron los yanquis, fueron, ¿no es cierto?, los japoneses, no sé, y todo lo que se les ocurra, que se estaban peleando por un pedacito de territorio. No, no era un pedacito de territorio. Se peleaban por el poder, ¿no? Y el poder de manejar la política internacional y de ahí manejar la economía internacional, ¿no? Entonces, tras esos sucesos trágicos de la Segunda Guerra Mundial, hago una nueva nota al pie, vean cómo la tecnología, ¿sí?, es decir, cómo la ciencia convertida en tecnología construye las bombas nucleares, que son las que, en lugar de hacer que se promueva el bienestar de las sociedades mundiales, lo que hace es matar algunas sociedades, ¿no? Y no solamente matar, sino despojarlas de tierras, de crear desiertos, de matar animales, de matar... Es decir, la ciencia construye teorías, pero quienes se ocupan
de la construcción de la técnica o de la tecnología son, de algún modo, un grupo de, ¿cómo decirlo? De personas infames, ¿sí? De personas sin escrúpulos, de personas que, que de algún modo fueron convirtiéndose en una especie de monstruos, ¿no? Entonces, volvamos al punto. Derechos constitucionales versus derechos humanos. Bien, entonces, tras la Segunda Guerra Mundial y con esta imposición de los cargos a Alemania, se conforma algo así como la Carta de las Naciones Unidas, y en esa Carta de las Naciones Unidas, allá por, si no me equivoco, 1945, surge luego en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y acá voy a hacer otra nota al pie, porque gracias a la mujer de Roosevelt, Eleonora Roosevelt, que estaba a cargo de la elaboración de las discusiones para crear esa constitución, se opuso a que se le llamara Derechos del Hombre. Entonces se llamó Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin necesidad de excluir a nadie. Bien, nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a propósito les voy a dejar una ilustrada para que le echen un vistazo y para que hagan alguna actividad. Surge la Declaración Universal, pero hete aquí que los conflictos no terminaron, sino que siguieron entre los países llamados del Este y los países llamados del Oeste, es decir, entre Oriente y Occidente, y si ustedes quieren mejor, entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? ¿Quiénes eran? Los que tenían las armas nucleares, ¿no? Entonces la puja tenía que ver con esos dos países, que tenían, por supuesto, una política ideológica totalmente distinta. Mientras el sector ruso fomentaba más los derechos colectivos, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, el otro eje fomentaba más los derechos civiles y políticos. Estos ejes eran Rusia, más comunitaria en esa época, no digo que no haya sido despótica, ¿no? Pero que sí defendía la necesidad de derechos económicos, sociales y culturales, versus Estados Unidos, que defendía los derechos civiles y políticos. Una nueva nota al pie. Esto tiene que ver con una diferenciación básica. Para que existan derechos económicos, sociales y culturales, se necesitan recursos materiales, ¿sí? Y no solamente simbólicos. Pero los derechos civiles, es decir, hay que hacer algo, ¿sí? Para reconocer, respetar y permitir el goce de esos derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, del otro lado, primero que no hay que poner recursos, porque se trata de todo lo contrario, se trata de no hacer, es decir, respetar los derechos civiles y políticos para ese bloque es no hacer, ¿sí? Es decir, la libertad se basa en que el Estado no interviene, ¿está? Bien, esto dicho muy burdamente, ¿sí? Tengo por ahí unos libritos que pueden buscar como para si les interesa el tema. Entonces, 1945 se escribe la Carta de las Naciones Unidas, se crea la Organización de las Naciones Unidas, en 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son como más de 30 artículos, que no están divididos en derechos civiles y políticos y en derechos sociales y culturales, porque la intención era llevar a un acuerdo para la construcción de un solo documento internacional. Pero como eso no se logró, allá por los años 70, si no me equivoco en el 77, 1977, se aprobaron esos dos pactos. Por un lado el de derechos civiles y políticos, y por el otro lado el de derechos económicos, sociales y culturales, que es el que tiene que poner recursos para que las cosas, para que esos derechos sean respetados, ¿no? Y garantizados. En nuestro país
tras la recuperación democrática, ya por los años 80, 1983 creo, con la llegada de Alfonsín a la presidencia, se empieza a dialogar en torno a una reforma constitucional. Nosotros habíamos tenido una reforma, una constitución de 1853, que era la que se declaró con la guerra entre unitarios y federales, y luego tuvimos una constitución en 1949, que fue la constitución que otorgó derechos sociales a la ciudadanía en la época del presidente Perón, en la primera presidencia de Perón, y que luego esa constitución fue derogada por la dictadura que derrocó a Perón en 1955, y luego entonces volvimos, de algún modo, con algunos pequeños diferencias a la constitución de 1853. Con la recuperación de la democracia en 1983, se empieza a trabajar en torno a la organización de las asambleas constituyentes para reformular esa constitución, y también interviene la discusión por la incorporación de los derechos humanos, de los pactos internacionales aprobados en organismos internacionales, y en 1994, gracias a algunos diálogos sospechosos entre Raúl Alfonsín, del quien no sospecho, y Carlos Menem, se reformula la Constitución, otorgándole la posibilidad de reelección a Carlos Menem, pero además incorporando no solamente una serie de nuevos derechos y obligaciones. Ustedes saben que las constituciones nos hablan de derechos y obligaciones, sino también incorporando, y esto es lo más importante, los derechos humanos a la Constitución de la República Argentina. Desde ese lugar, obviamente, van a ingresar a nuestra Constitución el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por un lado, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos por el otro, ¿no? Pero bien, toda esta introducción, ¿sí?, para contarles que el garante, es decir, el responsable, el grupo responsable por garantizar los derechos humanos, sean los civiles y políticos, sean los económicos, sociales y culturales, es el Estado, ¿sí? Ahora bien, alguien me dirá que el Estado somos todos y todas. Sí, pero el Estado, en términos de Gramsci, tiene dos patas, ¿sí? Uno es la sociedad gubernamental y el otro es la sociedad civil. Entonces, desde ese lugar, si bien es cierto que en el Estado somos todas y todos y todes, es cierto que existe una clase gubernamental que, como el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, artículo 22 de la Constitución, de nuestra Constitución Nacional, estamos atados y atadas a lo que decidan nuestros representantes y nuestras representantes, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos hablar en este siglo XXI acerca de que la educación es un derecho social? ¿Y por qué no es un derecho civil y político si de lo que se trata es de construir ciudadanía, es decir, de educar a los ciudadanos de la polis, ¿sí? Y ahí viene la política, ¿no? ¿Por qué decimos que la educación es un derecho social? ¿Mm? Entonces ahí es donde a mí me surgió toda esta necesidad de extenderme. Voy a tratar de ser más breve en los próximos encuentros, pero quería contarles que el garante de esos derechos humanos es el Estado, ¿no? El Estado en el sentido de la política gubernamental, ¿sí?, que es la que tiene que invertir en educación, tanto para mejores edificios, como para mejores salarios para los docentes, como para mejores condiciones de acceso, permanencia y egreso de estudiantes, es el Estado, ¿sí? ¿Son derechos exigibles? Sí, el derecho a la educación es un derecho exigible. Ahora bien, es un derecho exigible
cláusula importante del mundo de los derechos humanos, en la medida en que los estados tengan los recursos económicos para poder permitir el disfrute de esos derechos sociales. Entonces, vuelvo a mi pregunta, esa mariposa pensante que me vuelve loca. ¿Por qué, si la educación trata de formar ciudadanía, es decir, trata de formar personas educadas en el campo civil y político, decimos que la educación es un derecho social? Yo creo que tenemos mucho, pero mucho por dialogar en torno a esas anteojeras que nos ponen la opinología, ¿no? La opinología de los más media. Me refiero a la opinología de aquellos que consideran que los derechos humanos son para los delincuentes. No, los derechos humanos son para todos, para todas y para todos, incluso para los delincuentes, ¿sí? Bien, entonces, desde ese lugar, la pregunta que les voy a dejar es, ¿qué pasa entonces con las obligaciones? ¿No? Nosotros tenemos obligaciones, tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Que a veces a los peques, ¿sí? Y a los no tan peques, exigiendo su derecho, desconocen cuáles son sus obligaciones. Y acá les digo lo último del campo de los derechos, que son controversiales, ¿sí? Según la Constitución, ¿sí? Una nueva nota al pie. La Constitución no habla del derecho a la educación. La Constitución habla del derecho de enseñar y aprender, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, otro motivo de críticas hacia nuestra política gubernamental, que de algún modo, yo no digo que todos nos quieran engañar, ni que todos sean malos, ni que todos sean buenos, pero sí es cierto que se promete mucho, pero se cumple poco. Entonces, desde ese lugar, los derechos humanos son derechos exigibles todos, los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, ¿sí? Pero, si bien es cierto que muchas personas hablan del derecho a la educación, que es un derecho constitucional, la Constitución dice el derecho de enseñar y aprender, que no es lo mismo que el acceso, permanencia y egreso a la institución educativa, ¿no? Entonces, son controversiales, son derechos controversiales. ¿Y por qué? Porque el derecho a la educación, si hablamos de que el sujeto pedagógico somos quienes supuestamente enseñamos, quienes supuestamente aprenden, y el contenido temático que media, entonces, en ese contenido temático que media, obviamente está la clase política, que es la que, de algún modo, aprueba o no las políticas curriculares. Pero también estamos quienes supuestamente enseñamos y que también estamos inmersos en ese sujeto pedagógico que es una trilogía, ¿no? Entonces, cuando el campo de la docencia realiza una protesta por mejores condiciones laborales y que no solamente tienen que ver con las remuneraciones, sino que tienen que ver con múltiples otras cosas, los medios de comunicación dicen que estamos coartando el derecho a la educación de la infancia, la adolescencia y la juventud. Sin embargo, lo que estamos tratando es de que se reconozca que el derecho a la educación también forma parte del el grupo de personas que nos dedicamos a esa tarea. Entonces, surge ahí una controversia entre, es cierto, si los peques no tienen clases, puede que de algún modo se esté impidiendo su derecho a la educación. Pero si la educación es política, ¿sí? Porque la educación es civil y es política. Entonces, desde ese lugar, qué mejor que trabajar con estudiantes dialogando sobre esta cuestión de la política y lo político, ¿no? Y esto viene al caso porque, obviamente, con este gobierno no, pero con otros gobiernos surge siempre esa cuestión de prohibir el diálogo político al interior de las escuelas o las instituciones educativas.
A mí me parece que eso es una falta de comprensión respecto de qué cosas están en juego cuando hablamos del derecho a la educación, ¿no? Y ahí en la carpeta de trabajo tienen una serie de cuestiones vinculadas a lo que escribió Katerina Tomaszewski, que fue la relatora especial del derecho a la educación, una muy importante, que trabajó muchísimo en el campo del reconocimiento del derecho a la educación, en el mundo, obviamente, ¿no? Bien, entonces, los derechos son controversiales. Lo mismo pasa cuando alguien corta una ruta porque está resistiendo hacia la imposición de cosas que le desagradan, como es el caso de Jujuy, que hay docentes, pero también hay muchas personas de otras ocupaciones que están resistiendo a la imposición de, supuestamente, el autoritarismo del gobernador, ¿no? Entonces, desde ese lugar, esas personas, porque son derechos constitucionales, tienen derecho a la protesta, ¿sí? Es cierto, tienen derecho a la protesta. Tienen derecho a pararse en la ruta, a originar ese caldo de cultivo que cree el conflicto para generar una nueva política pública. Entonces, tenemos derecho a huelga, tenemos derecho a estar en la calle reclamando por nuestros derechos. Pero también es cierto que quienes van transitando por esas calles, por esas rutas, tienen derecho al libre tránsito. Entonces, hay derechos en conflicto. Los derechos humanos son controversiales. Y así como este, pueden encontrar muchos otros. Solamente quería comentarles estas cuestiones vinculadas a la diferenciación entre derechos, que no debería haber existido nunca, pero que de algún modo el disfraz, ¿sí?, de la política gubernamental suele esconderse tras esa diferenciación entre civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Entonces, la última de esta parte, la educación institucional, entonces, además de garantizar el acceso, la permanencia y el egreso a la educación, garantiza la distribución de los conocimientos filosóficos, éticos, sociales y científicos. Ahora bien, cualquier distribución de conocimientos, eso está por verse, ¿sí? Porque no se autoriza cualquier distribución de conocimientos, sino lo que supuestamente un grupo de representantes del Estado dicen que son los conocimientos válidos. Hay un texto sublime de Terici, en el que tiene de Flavia Terici, en el que habla presenta una hipótesis que dice que en las instituciones educativas, sobre todo en las escuelas, se crea más conocimiento que en cualquier otro ámbito, conocimiento respecto al campo educativo me refiero, ¿no? El campo de la formación humana, pero que sin embargo nadie registra ni sistematiza, entonces ese saber, ese conocimiento se pierde de vista. Entonces, nada, esto para comentarles que las problemáticas contemporáneas de la formación docente, las problemáticas contemporáneas de la formación humana, tienen que ver con estas discusiones, con estos diálogos, con estas discusiones por el reparto de unos bienes simbólicos y materiales que son de todos y todas y que están muy mal distribuidos, tal como lo denunció allá por el siglo XVIII Jean-Jacques Rousseau, y tal como lo siguen defendiendo muchos actores y actoras en la actualidad. ¿Sí? Entonces, dejo por hoy, dejo la pregunta, revisen, traten de pensar por qué la educación, si es cívica y política, si trata de formar ciudadanía, es un derecho social. ¿Sí? Bien. La bibliografía obligatoria la van a encontrar en el plan de trabajo, pero bueno, se las dejo acá, les cuelgo después este PowerPoint para que hagan un seguimiento a la grabación. Pero bueno, es Birds, la carpeta de trabajo, Silvina Birds y Torre, creo que es el autor que acompaña a Silvina en la elaboración de la carpeta de trabajo, pero también en la educación de ayer, hoy y mañana, que es un texto muy viejo de Birds y Palamidesi, pero que ha sido remontado muchas veces porque habla de cuestiones básicas, ¿no?
insisto, cuestiones básicas que todos los días ustedes atraviesan en las instituciones educativas en las que trabajan, pero que no los ponen en palabras, ¿sí? No los ponen en palabras académicas, no los ponen en conceptos académicos, no los ponen en conceptos científicos. Entonces parece que vale que empecemos a trabajar en torno a recuperar esos saberes escolares, ¿sí? Saberes que son de los equipos estudiantiles, de los equipos directivos, de los equipos docentes, pero que necesitamos sistematizarlo, porque qué mejor que quien está en esa práctica pueda iniciar ese diálogo reflexivo que implica la praxis educativa, ¿no? La praxis va mucho más allá de la práctica educativa. ¿Por qué? Porque es un circuito, ¿sí? Entre acción, actúo, luego me topo con algún diálogo, con alguna discusión, reflexiono y vuelvo a actuar. Pero esto es constante, ¿sí? Es decir, la inteligencia humana se actualiza permanentemente, ¿va? Entonces, bibliografía, trabajo en la wiki, les voy a dejar toda esta serie de preguntas, ¿sí? ¿Por qué y para qué educamos? ¿Cuál es la función sociopolítica de la docencia? ¿Por qué decimos que la educación es un derecho social? Bien, todo lo que vinimos dialogando en este monólogo que estoy emitiendo en este momento, todo ese tipo de preguntas que me parece que van a ser interesantes para que dialoguen entre ustedes y vayan haciendo ese trabajo grupal. En el foro voy a dejar una de todas estas para que, o les voy a pedir que elijan ustedes algunas para que no se haga tan marañosa la actividad del foro, que, insisto, no es obligatorio. Entonces, telón. Para hacer volar nuestra mariposa pensantes, como les decía, les había mencionado antes, más allá del entramado de la política y lo político del que les había mencionado, entonces, ¿cuál es el enigma de la enseñanza? No lo sé, piénsenlo, ¿no? Ya hablé demasiado, hagan volar su mariposa pensante. ¿Por qué decimos que tenemos derecho a la educación? ¿Sí? ¿Qué pasa con el derecho a reclamar mejores condiciones laborales para la docencia? Bien, acá les voy a dejar, espero que disfruten la lectura, sepan que la clase no suple la lectura de la bibliografía, sino que al contrario es para acompañar, si ustedes quieren, para facilitar el acceso a esos materiales, ¿sí? Sepan, antes de despedirme, que el fin de esta cursada les va a habilitar, aprobado, ¿no? Les va a habilitar la posibilidad de inscribirse al examen final. Pero que en el examen final no voy a estar yo, ¿sí? Sino que puede estar cualquiera de mis colegas, ¿sí? Y puede que haga una pregunta que tenga mucho más que ver con lo que dicen el material bibliográfico que con lo que hemos trabajado en esta clase, ¿sí? Entonces, mi intención no es repetir lo que dice la bibliografía, porque ustedes saben leer y saben interpretar. Entonces, lo mío básicamente es brindarle una mirada más amplia para que puedan interpretar desde su punto de vista y en discusión con sus compas lo que estuvimos viendo en este primer encuentro, ¿sí? Bien, hasta la próxima parada. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, voy a ver si puedo detener la grabación.